Claro, ¿Le parece? sí, me parece bien. Ok. Buenas noches a todos. Pues es un gusto darles la bienvenida a este webinar. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de una profesional destacada, lo que es en el área de investigación y pues ingeniería química. Nuestra ponente es la ingeniera Flor Yesenia Hernández Martínez, ingeniera química y maestra en ingeniería con especialidad de sistema de calidad y productividad. También cuenta con una sólida formación académica y amplia experiencia en el sector industrial. Actualmente se desempeña como investigadora en la empresa Alpec Poliéster, donde ha participado en el desarrollo de proyectos de investigación enfocados en la optimización de procesos. Mm, Sin duda, pues su experiencia y conocimiento será un gran valor para nosotros. Pues adelante, ingeniera. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy vengo presentando un tema que creo que es muy importante hoy en día. Es en relación a lo que es Seis Sigmas. Posiblemente algunos de ustedes ya lo escucharon, posiblemente algunos tienen alguna noción muy básica y posiblemente no lo han escuchado jamás. Seis sigmas, cuando hablamos de seis sigmas, es una metodología que te dice piensa en datos. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están estudiando, muchos de ustedes a lo mejor apenas están redireccionando sus objetivos en su carrera y eso es bueno, porque no importa en qué parte de su nivel estudiantil se encuentren, conocer seis sigmas es fundamental. Como siempre lo he comentado en algunas de mis pláticas que he dado con ustedes, la estadística es la base de todo y en Seis Sigma la estadística juega un papel fundamental y muy importante. Pero bueno, ¿por qué Seis Sigmas? ¿Por qué? Bueno, a veces tenemos problemas que intentamos resolver una, dos, tres veces, lo hacemos de una manera, lo hacemos de otra y simplemente siguen apareciendo los errores, simplemente seguimos equivocándonos una y otra vez, a veces en lo mismo, a veces en algo nuevo, y eso nos retrasa. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, cuando les dejan tarea de algún cálculo, ya sea un balance de masa, ya sea un cálculo de álgebra o de lo que ustedes quieran, que a veces puede ser algo muy, muy, muy sencillo, pero lo hacen como lo dijo el maestro, lo hacen como ustedes lo buscaron por internet, lo hacen como se lo dijo su primo, su hermano, su tío, quien sea, y no les da. Y se preguntan, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Que mi error siga siendo el mismo y según yo, ya hice de todo. Bueno, Seis Sigmas viene a representar eso, viene a naciendo o nace de la necesidad de reducir la mayor cantidad de errores y de variación. La variabilidad existe en todo lo que hacemos el día a día, en todo lo que nos enseñan, en todo lo que practicamos, en cómo incluso hasta nos comportamos. Hay una variación que existe, que puede ser natural, puede ser no natural, y de eso vamos a hablar en un momento. Es por eso que nace esta metodología. Y básicamente lo que nos dice es, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, a lo mejor sí lo estás haciendo como crees que es, pero no los estás haciendo siempre de la misma manera. A veces puede salir, a veces no puede salir, y entonces te preguntas, bueno, pero si estoy usando lo mismo, estoy haciendo lo mismo, y puede que eso es lo que crees, pero a lo mejor hay otras cosas que te están haciendo que tengas diferencias y vuelves a equivocarte. Cuando hablamos del trabajo, ya sea en la industria alimenticia, farmacéutica, en la medicina, en donde sea, cuando existen demasiados errores, se traducen.
porque ellos no lo van a ver así, nuestros jefes no lo van a ver así, lo van a ver como dinero perdido, tiempo perdido, calidad perdida. Y al final siempre lo que manda en todos los lugares es cuánto me está costando este error que estoy produciendo, me está costando todo lo que estoy haciendo mal. Y como les decía, Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos que se centra en reducir la variabilidad y eliminar los defectos. Seis Sigmas tiene una particularidad muy importante. Busca una calidad casi perfecta. Busca determinar o reducir en 3.4 defectos por millón de oportunidades el error. Es decir, voy a tratar de equivocarme porque eso no lo podemos quitar. Nadie es perfecto, ni siquiera sus maestros, ni siquiera el ingeniero que lleva años de experiencia en una organización o la persona que tenga más experiencia o más edad. Nadie es perfecto, pero eso sí, a lo mejor comete menos errores. Seis Sigmas busca eso. Busca la excelencia al momento de reducir la cantidad de errores que podemos llegar a tener. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay una metodología interna en el Seis Sigmas o un ciclo que se basa en 5 etapas básicas. La primera, define. La segunda, mide. La tercera, analiza. La cuarta, mejora. Y la quinta, controla. Es un ciclo de revisión, de análisis, de pruebas, porque no, a veces es necesario realizarlas para determinar qué es lo que nos está pasando. Y posteriormente, ya que tienes todo, ya que mejoraste, ya que reduciste tu variabilidad que tengas en el proceso, la cantidad de errores, empiezas a controlar. Porque recordemos que cuando trabajamos, buscamos que lo que estamos haciendo bien, lo sigamos haciendo bien, no de aquí a una semana, no de aquí a un mes, sino que sea a largo plazo. Y que así como yo lo estoy haciendo bien, a lo mejor pueda venir otra persona y también hacerlo bien a la primera. En temas de calidad en la industria, es muy común que nosotros escuchemos diversas metodologías. Seis Sigmas es una de ellas, pero existen diversas, pero cada una se centra en algo importante, cómo reducir la cantidad de errores que pueden haber, ya sea en la calidad, ya sea en la producción o en la sección en la que ustedes se encuentren. Seis Sigmas viene siendo creada a partir de los años 80 más o menos y fue creada por Motorola. ¿Qué es lo que hizo Motorola? Al ver que tenía un montón de defectos y un montón de reclamaciones por fabricación en la calidad de sus productos, introdujo métodos estadísticos para evaluar lo que estaba sucediendo en ellos. Y es aquí donde se enfoca en esta metodología de MAC. Y lo que hace es optimiza su eficiencia y aumenta la satisfacción a los clientes, que al final eso es lo que cuenta. Uno produce algo, lo vende y el cliente decide si le gusta, no le gusta, si está bien, no está bien, si cumple con las necesidades que él tiene. Y si es así, qué bueno, porque entonces significa que va a seguir consumiéndolo. Pero si no cumple, cuidado, porque entonces significa que no estamos cumpliendo con lo que él quiere y lo más seguro es que ya no lo va a adquirir. Y si ya no lo adquiere, ya no hay ganancias. Y aquí es donde es muy importante manejar el seis sigmas. En otras palabras, más básicas, más claras, más sencillas, la metodología Seis Sigma es para mejorar, siempre es para mejorar. Usa datos y estadística. La estadística es fundamental para todas las áreas. No importa si estás en el laboratorio, no importa si eres ingeniero de procesos, si eres ingeniero en el control estadístico de los procesos, que es donde básicamente siempre lo vas a ver, si eres mecánico, la estadística es fundamental. El área en la que vamos a desarrollarnos va a tener diferentes aplicaciones, pero al fin y al cabo la vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que busca? Procesos consistentes y reproducibles. Lo que yo estoy haciendo hoy,
lo voy a poder hacer mañana, lo voy a poder reproducir, lo va a poder hacer mi compañero y no va a haber diferencias, no van a haber defectos. Eso es lo que busca Seis Sigmas. Y hablamos de variabilidad, hablamos de variación en procesos, hablamos en datos que podrían estar dentro, datos que no podrían estar dentro. Cuando hablamos de una variación de procesos, ya sea el que ustedes quieran, estamos hablando de la diferencia inherente e inevitable entre los resultados de un proceso y su rendimiento esperando que puede llegar a afectar o que afecta la calidad y la consistencia y la eficiencia, incluso hasta los rendimientos de nuestra producción. ¿Qué quiere decir esto? La variabilidad o la variación existe en todo lo que hacemos. Y en la vida cotidiana también, solamente que ya ni siquiera le prestamos atención. Incluso cuando, por ejemplo, nos bañamos. Cuando nos bañamos lo podemos hacer de una manera hoy, de una manera mañana. El objetivo es bañarnos y estar limpios, pero lo vamos haciendo diferente. Bueno, esta diferencia o esta diferencia en cómo lo estamos haciendo es la variación que nosotros le estamos haciendo a nuestro resultado, que podría ser bueno, podría ser malo. El día de hoy me levanté con tiempo y me bañé con calma. Pero ayer a lo mejor me desperté muy tarde y me tuve que dar un baño express. Me bañé al fin y al cabo, el proceso fue el mismo, pero fue más rápido. ¿Cómo me afectó ahí? A lo mejor no me lavé bien el cabello, a lo mejor dirían por ahí muy chuscamente, di un baño ruso porque ya no tenía tiempo, tenía que salir, ya llegaba tarde. Bueno, esas son variaciones que existen. Pueden ser naturales, pueden no serlo y ahorita las vamos a mencionar. Pero ¿dónde podrían presentarse esta variación? Esta variación entra en los materiales que utilizamos, estamos utilizando el mismo material, a lo mejor sí, a lo mejor no, estamos usando por poner un ejemplo, un medicamento de patente, un medicamento de genérico, medicamentos de similares. En teoría es el mismo compuesto. Bueno, ahí existe una variabilidad porque, como dicen, el similar es similar al original, pero no es original. A lo mejor el componente principal es el mismo, pero la concentración no. Y puede que te haga efecto, pero te va a hacer efecto más lento. Lo que dicen del genérico, bueno, es más parecido al patente, pero también hay diferencias. A veces es el mismo laboratorio, a veces no es el mismo laboratorio, pero sí es la misma concentración. Ahí empezamos a ver cosas diferentes. La maquinaria, cuando hablamos de máquinas o equipos, entonces aquí tenemos que ver, bueno, las piezas son las mismas, fueron creadas por el mismo fabricante o cambiamos de fabricante, cómo se están dando los mantenimientos, se están dando de la misma manera, están siendo buenos mantenimientos o no, mano de obra. Como les dije, no somos perfectos. Incluso cuando estamos haciendo un análisis, estamos haciendo un trabajo, estamos interviniendo un equipo, pues obviamente depende mucho de cómo estás capacitado, los conocimientos que tienes, la expertise que puedes llegar a tener. Y de eso depende cómo vas a hacer tu trabajo. Una persona experimentada con muchísimos años de experiencia que ya conoce el equipo de pies a cabeza, ya sabe lo que le afecta, puede que haga un trabajo en 5 minutos y todo bien. Una persona que a lo mejor no tenga la misma expertise y está aprendiendo, a lo mejor va a tener ciertas dudas, lo va a hacer, pero no sabemos si lo que hizo lo hizo de la manera correcta, no sabemos si algo le falló, algo faltó, ¿qué puede pasar? Es muy común que ustedes entren a una empresa, y voy a poner un ejemplo, esta de que se le está dando mantenimiento a un equipo y de repente dicen, no, ya quedó el equipo. Lo prueba así. Caray, no, no quedó bien, no está funcionando. Bueno, hay que ver qué pasó. A lo mejor no es el equipo, a lo mejor fue durante el mantenimiento y fue la persona que le dio el mantenimiento. Las mediciones. Ok, una persona está haciendo mediciones, hay que ver cómo las estamos haciendo. Estamos utilizando los modelos adecuados, los datos adecuados. Cuando hablamos de datos, y a veces podemos llegar a encontrarnos una cantidad de datos muy grande, bueno, aquí hay que empezar a hacer una depuración de datos antes de poder analizarlos. ¿Cómo lo estoy midiendo? Estoy usando la formulita A, la formulita B. ¿Es la misma?
¿Aplica para lo mismo? Todo eso hay que considerarlo. El medio ambiente parece que no, pero ¿cómo nos podría llegar a afectar? Nosotros en planta tuvimos un equipo, era un reactor de columna. Este reactor trabajaba muy bien, o trabaja muy bien hasta la fecha, ¿no? Pero llegó un momento donde en los inicios que todo el mundo decía, ay, ojalá que hoy no llueva. El tablerista, por ejemplo, ¿no? Y el operador, ay, ojalá que hoy no llueva para tener un turno tranquilo. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitas un turno tranquilo con respecto a la lluvia? Y, ¿qué nos decía? Es que fíjate que hay una zona de este reactor que falta enchaquetado, es decir, que no tenía una protección para los cambios bruscos de temperatura. Y cuando llueve, no, se sale todo de control, hay que estar corriendo porque si no se dispara. Y dicen, bueno, ¿qué pasa, no? Y dicen, no, pues es que es una zona que a lo mejor es un poco inaccesible y todavía no se ha dado la oportunidad de intervenir y enchaquetarlo correctamente. Y decimos, oye, dependemos del tiempo, cuando no debería de ser así. O ellos mismos decían, no, dice, hoy va a estar muy fresca la noche, hay que tener cuidado porque si no esto se nos puede ir en cualquier momento. Y pues son cambios de temperatura al fin y al cabo, que nos afecta al final en calidad de producto. Métodos. Cuando hablamos de métodos, estamos hablando de métodos de laboratorio, métodos o procedimientos operativos, todo lo que pueda llegar a estar escrito en un papel o procedimientos que ya están establecidos, que tenemos que cumplirlos porque si no, a lo mejor no estamos haciendo algo que pueda llegar a afectar el resultado. Y voy a poner un ejemplo muy claro. En un cromatógrafo, tú preparas la muestra, la calientas, la inyectas, sacas resultados. ¿Qué pasa si no sigues esos pasos? ¿Qué pasa si omites el calentamiento o se te olvida? ¿Qué pasa si das el calentamiento que es de 15 minutos y de repente dices, lo saco antes de tiempo? ¿Qué pasa con mi resultado? Bueno, a eso también se ve afectado porque hay una diferencia en lo que se está haciendo. Y cuando hablamos de procesos, tratamos de ser lo más justos posibles, es decir, hacer lo mismo una y otra vez para que nos dé el mismo resultado, que mi compañerito lo haga una y otra vez para que le dé ese mismo resultado. Y aquí hablamos de otra parte estadística. ¿Qué tan bueno es reproduciéndome un dato y qué tan bueno es repitiéndome ese dato? Cuando hablamos de variabilidad, cada uno de estos puntos aporta. A veces va a aportar más uno que otro. Nunca en la misma proporción, pero siempre van a aportar. A veces puede ser una aportación en conjunto. A lo mejor son los materiales, la mano de obra, la maquinaria, o a veces solamente es uno. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar dentro de los procesos. ¿Qué tipo de variación tenemos? ¿Qué tipo de error estamos cometiendo que estamos saliendo de control? Y cuando hablamos de variación, bueno, pueden ser dos tipos. La natural, como en el caso, o en el caso muy claro que es la del medio ambiente, o más bien algunos aspectos ya de nuestro proceso, es decir, es inherente al proceso y se debe a factores normales y constantes a lo largo del tiempo. No va a haber algo que lo diferencie, sino que ya existen. Es predecible y suele mantenerse dentro de los límites de control establecidos. Es decir, nosotros cuando estamos trabajando, y no importa, les digo, en qué estén trabajando ustedes, típicamente manejamos gráficas de control y esto también es estadístico. Gráficas de control en donde tenemos un objetivo y estamos tratando de mantenernos en ese objetivo. A veces podemos salirnos hacia arriba o hacia abajo y entonces ahí empezamos a decir, algo está pasando. ¿Qué nos está afectando que estamos saliéndonos de la calidad objetiva? Bueno, la variación natural es algo que ya está dentro del proceso. Nunca en un proceso vamos a tener una línea recta. Y si algún día alguno de ustedes observa que hay una línea recta, cuidado, porque entonces esos datos fueron manipulados o esos datos son en condiciones ideales y eso no existe. Nosotros no trabajamos bajo condiciones ideales, sino reales. Y la variación siempre la vamos a observar.
vamos a tener un objetivo y vamos a ver que nuestro proceso se va a mantener dentro de ese objetivo, pero va a estar a lo mejor a veces un poquito arriba, un poquito abajo, a veces más cercano, a veces un poquito más alejado, pero todavía dentro de lo que nosotros consideramos que es lo aceptable. Hay otro tipo de variación. Esta es la asignable. Y en el caso de la asignable, bueno, ocurre cuando existe un factor externo o inesperado y afecta nuestro proceso generando desviaciones significativas en la producción. Y aquí estamos mencionando otro concepto, desviaciones. ¿Qué tanto se está desviando de lo que yo quiero? Este tipo de variación asignable puede deberse a fallos en equipos, en errores humanos, cambios en las materias primas, alteraciones en el entorno, y este tipo de variabilidad debe identificarse y corregirse para evitar defectos y pérdidas de producción. Todo lo que nos pueda llegar a afectar en calidad es una pérdida de producción. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de variación. Una puede ser natural, que siempre la vamos a tener, no importa qué. La otra, asignable, que es cuando algo está pasando, algo anormal, algo que no está dentro de nuestro proceso, que está afectándolo, un factor externo, inesperado, que puede ser aleatorio o no. Y entonces hay que ver, es mi equipo, son mis métodos, es un error humano, es mi material que estoy utilizando. Aquí es donde empezamos a hablar un poquito más de lo que está sucediendo. Y ahora sí, ya tenemos algunos conceptos, ya sabemos qué es el Six Sigmas, ya sabemos bajo qué metodología está trabajando, pero ¿qué es el Six Sigmas? Ok, sí, mejora mi calidad, busca mejorar mi proceso, busca reducir desviaciones, pero ¿qué es? Seis sigmas básicamente es la desviación estándar en una media estadística que cuantifica la variabilidad o dispersión de los datos respecto a la media de procesos. Su objetivo es medir la consistencia de este. Es muy común que ustedes vean histogramas con curvas de Gauss. Este es un ejemplo muy claro de una curva de Gauss, donde nuestro objetivo siempre es en medio, que es el punto de la cúspide de nuestra curva, que ahí siempre deberíamos mantener nuestros resultados, lo más cercano al objetivo. Sin embargo, ningún proceso es estable, ningún proceso es perfecto. Y aquí es donde vienen los seis sigmas. La desviación estándar puede ser una desviación estándar, ya sea a mi derecha o a mi izquierda. Puede ser dos desviaciones estándar, que en este caso ya estamos hablando de cuatro sigmas, o pueden ser tres desviaciones estándar y ya aquí ya hablamos de seis sigmas. Estamos hablando de mantener una eficiencia del 99.99966% de eficiencia. Y aquí es donde entra lo que decíamos en el inicio. Seis sigmas busca 3.4 defectos por millón de oportunidades, es decir, por millón de producto terminado. Vamos a buscar mantenernos siempre en esa zona. ¿Por qué? Porque eso significa que todo lo que está ahí cumple con el objetivo. Y sí vamos a tener errores, sí vamos a tener problemas de calidad, pero van a ser lo mínimo posible. Eso es lo que estamos buscando. Y bueno, hemos hablado del DMAIC, que es una metodología de 5 fases que es utilizada para resolver problemas complejos y mejora de procesos. Se basa principalmente en la identificación de datos que nos permitan identificar causas, garantizar mejoras sostenibles, buscar patrones, que es algo muy importante, buscar patrones que nos permitan identificar o interpretar lo que está pasando en nuestro proceso. Cada etapa significa algo. La D es por definir qué problema duele, qué pasa con mi proceso, cuál es mi problema, ¿es la calidad? ¿Es la producción?
¿Qué es lo que tengo que resolver hoy que está haciendo que yo tenga pérdidas de lo que ustedes quieran? Pero pérdidas, ¿qué es lo que está sucediendo? La M, medir. ¿Tengo datos que me permitan entender lo que está pasando? ¿Qué datos tengo? ¿Me sirven? Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a cuestionarse y recordar. Siempre es muy importante que lo recuerden. Nada de lo que no medimos no lo podemos mejorar. Si no se mide, no sabemos qué sucede. No sabemos si, y voy a poner un ejemplo, no sabemos si el nivel de nuestro tinaco está funcionando correctamente porque pues no, nunca lo hemos visto, no lo checamos, solo sabemos que hay agua, pero no sabemos si el flotador está haciendo su trabajo y lo llena al 80% del tinaco, al 90% del tinaco, si tengo suficiente presión que está llenando mi tinaco, pues no lo sé, no lo sé porque nunca lo mido. Ah, ok. Si yo no tengo los datos suficientes para analizar mi problema, entonces tengo que generarlos. ¿Y cómo los genero? Muestrea, saca una muestra, analízala, chécale qué es lo que le está pasando a ese producto. En el caso del ejemplo del tinaco, bueno, colócale un medidor de nivel y cada cierto tiempo, en cierto horario, checa en cuánto está. Y entonces vas a decir, ah, ok, mi nivel de agua constantemente no, mi tinaco nunca está lleno. Mi tinaco solo se llena hasta cierto punto. ¿Por qué? Mi flotador, a lo mejor el nivel de agua ni siquiera llega al flotador. Es mi presión. ¿Cuánto tengo de presión de agua? Ah, bueno, aquí ya empezamos a hacernos preguntas de lo que está sucediendo. Pero eso lo hacemos porque ya tenemos una cantidad de datos que identificar. Y también es importante que ustedes consideren que en esta metodología los datos que tomemos deben ser buenos datos. ¿Y cómo puedo yo considerar que son buenos datos? Ah, ok. Mi planta está trabajando a máxima capacidad, que es la capacidad habitual a la que maneja. Mi planta no tiene la misma cantidad de flujo, no hubieron cambios en mi proceso. Ah, ok, vamos. Tomo esos datos y digo, ok, estos datos son buenos. Pero ¿qué pasa si digo, hoy voy a tomar datos, voy a muestrear, voy a sacar muestras y las voy a analizar? Pero cuidado, a lo mejor por cuestiones de la vida, no lo sé, condiciones climáticas, no lo sé, o decisiones de los jefes dijeron, ¿sabes qué? No puede estar a máxima capacidad, vamos a reducirla. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que hay un equipo y vamos a sacarlo. Temporalmente vamos a sacarlo a mantenimiento y pues la producción se va a ver afectada, pero va a ser solamente 1 o 2 horas y en el caso de ustedes muestrearon en esa 1 o 2 horas. Esas muestras entonces no son representativas, no me sirven para lo que yo busco, que es ver qué es lo que está pasando durante un proceso estable. Aquí es donde nosotros empezamos a decir, ok, tengo datos y qué tipo de datos tengo. ¿Me sirven? ¿No me sirven? Si usamos datos, y a veces es muy común que digan, no, pues tengo un conjunto de 100 datos de lo que ustedes quieran, de temperatura, de presión, de análisis de cromatógrafo, de algún parámetro de calidad, y dicen, bueno, pero de estos 100 datos, ¿cuántos me sirven? 20. Ah, ok. Si ustedes deciden usar 100 datos, porque pues son datos al fin y al cabo, entonces ustedes le están metiendo error a su análisis. Y este error también es un tipo de variación, recordemos, o sea, el cómo lo estamos midiendo. Ya desde ahí estamos mal. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, pues tengo 20 datos buenos, pues 20 datos ocupo. No necesitamos hacer un análisis con millones de datos que podrían, a lo mejor voy a poner un ejemplo, el 60% de ellos no me sirven y solo el 40% sí. Bueno, pues me quedo con los datos que sirven. Ya una vez que tenemos esto, entonces vamos con la siguiente etapa. Analízalos. ¿Qué tendencias observas? ¿Existe alguna correlación entre las variables? Es decir, ¿alguna de las variables me está afectando en otra? ¿Alguna variable está afectando a mi resultado final? Y aquí en esta parte es cuando metemos el análisis estadístico. El análisis empezamos a generar
gráficos de control, empezamos a generar esta de análisis ANOVA, que son básicamente permiten identificar medias o diferentes periodos. Empezamos a ver gráficas con relación al tiempo, correlaciones o regresiones, como a veces se maneja. Y aquí es donde empezamos a pensar, ok, eso está pasando. Oye, pero ¿qué dice la literatura? ¿Qué dice la parte fundamental de nuestro proceso? ¿Esto es cierto? Ah, no, sí, sí es cierto por esto. Y aquí empezamos a darle un enfoque al Seis Sigmas. Es, tengo un problema, tengo datos para ver ese problema y estoy analizando esos datos para ver dónde estoy fallando. Y ahora sí, vamos a la siguiente etapa, la mejora. ¿Qué cambio tengo que hacer? Si yo ya identifiqué que mi producto se está viendo afectado por la temperatura, porque pues se me está diciendo que a mayor temperatura, menor calidad o viceversa, entonces mi mejora es o mi propuesta es, oye, la temperatura trata de que la variabilidad de ella sea lo mínimo. A lo mejor tengo ahorita picos, y voy a poner un ejemplo, de 150 grados y de repente tengo picos de 100 grados. Ese gradiente de 50 grados me está afectando. A lo mejor típicamente tengo una variación de 1 grado, 1 grado y medio. Y en ese momento a lo mejor, ¿por qué está pasando? El instrumento está mal, el equipo está mal, está siendo calentado por una resistencia. Bueno, la resistencia está mal. Y aquí es donde empezamos a cuestionarnos. El flujo, a lo mejor se está usando vapor para calentar, el flujo de vapor es el correcto. ¿Qué otra cosa podría afectarme? Y la última etapa, que es controla. Ok, ya lo mediste, ya lo mejoraste, contrólalo, manténlo. Trata de que se mantenga, porque recordemos que toda modificación que nosotros hagamos, toda modificación que se proponga ante un proceso, debe ser a largo plazo. No me sirve de nada que sea a corto plazo porque entonces estoy colocando una curita en una herida y diciendo, pues ya salió el resultado por este momento. Ojo, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que se mantenga, que la mejora que se vaya a proponer se mantenga y sea a largo plazo. Y cuando hablamos de seis sigmas nos ponemos a preguntar y decimos, bueno, ¿qué dice la historia? ¿Quién ha visto un proceso fallar? ¿Quién ha visto cómo puede llegar a afectarnos un mal producto? Bueno, aquí les voy a presentar 3 ejemplos reales en donde se aplicó Seis Sigmas, se aplicó análisis estadístico, se aplicó una revisión interna de lo que estaba pasando, una reconfiguración de cómo estamos haciendo los procesos. El primero a lo mejor y lo conocen porque fue muy común, fue en el año 2016 y fue en relación a Samsung. Samsung tenía un problema con sus teléfonos celulares. El segundo ejemplo es con un automóvil de la marca Toyota que fue en el 2010. Y el último fue en relación a una empresa que se conoce o se llamaba Takata entre el 2013 y 2019 y básicamente ellos producían bolsas para los automóviles, esas que nos protegen, esas bolsas de aire que nos protegen en caso de accidentes. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó? En el caso de Samsung, las fallas de la batería en el Galaxy Note 7. ¿Qué es lo que sucedía? Y estuvo en los periódicos, ustedes lo pueden buscar en internet y estos casos están documentados. ¿Qué sucedía? La batería se sobrecalentaba. La batería se sobrecalentaba y llegaba a un punto donde explotaba. De hecho, Samsung tuvo diferentes demandas debido, y una de las más famosas fue de un niño pequeño que tenía el celular y de repente le explotó, dañándole su rostro, dañándole sus manos. Uno compra un equipo y dice, oye, este equipo me va a demorar 1, 2 años, 3 años, 5 años, dependiendo de cómo lo cuide. Y te das la sorpresa que compras un equipo nuevo, lo mejor de lo mejor del momento, y de repente, ¿qué pasa? Ya no funciona. Ahora imagínate que te explote mientras duermes. Muchos cometemos el error a veces de conectarlo en la noche y nos dormimos. Y ahí se queda el equipo. Bueno, en este caso las baterías eran un problema. Y vaya qué problema que tenían. Lo automóvil. Toyota tenía una marca de automóvil tipo Audi en el que aceleraba involuntariamente.
Ibas a una velocidad constante, ibas respetando tú a lo mejor el mínimo de la viabilidad y de repente el auto solito empieza a meterle pie, empieza a acelerarse. Ah, entonces tú dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Y te toca maniobrar ahora y ver hacia dónde te tienes que mover para no pegarle a alguien o no llevarte a alguien. El carro empezó a tener aceleraciones involuntarias y esto fue una falla constante en ese modelo de auto. Takata, en el caso de Takata, bueno, fue una falla en las bolsas de aire y esto era porque al momento los infladores explotaban y lanzaban fragmentos metálicos, a veces sin la necesidad de tener un impacto muy fuerte. Recordemos, y a lo mejor ustedes lo saben o sus papás lo saben, que cuando las bolsas de aire salen o salen para protegernos es porque hubo un choque grande, un impacto grande que el auto detecta que se activen, ¿no? En este caso, las bolsas de aire se abrían, o sea, ni siquiera necesitaban un impacto muy grande y lo peor es que al momento en que se empezaba su funcionamiento, explotaban. Y lo peor de eso, incluso más, era de que explotaban y sacaban pequeños fragmentos metálicos. Algo pasó durante su fabricación que estas bolsas que fueron colocadas tenían pedazos de plástico o a lo mejor era parte de cómo estaban colocadas, ¿no? El punto es de que algo sucedía. Imagínense cuántas personas no resultaron dañadas. A veces se comete el error de tener una persona y un niño enfrente. Bueno, ahora imagínense lo que conllevó esto. Y ahora la pregunta es, ¿por qué pasó? O sea, ¿por qué llegamos a ese extremo si estamos hablando de un celular que podría llegar a costar 15,000 pesos, 20,000 pesos, ahorita que con la cantidad de precio que tenemos de celulares, un auto, que recordemos que los autos no son sencillos, estamos hablando de 300,000, 400,000 pesos. Ahora que el auto se acelere solo o que la bolsa me explote, no, oye, ahí esa pequeña compra que hice, que es a veces el auto se vuelve una necesidad, bueno, ahora ya no sé si usarlo o no usarlo, ¿no? En el caso de Samsung, tuvieron una variación excesiva en el ensamblamiento de los internos del teléfono. No se detectó el patrón de variación, es decir, no se estuvo verificando cómo se estaban ensamblando y al momento de ensamblarse, la batería no estaba sujeta adecuadamente y entró en contacto con otra zona, lo que empezó a sobrecalentarla y posteriormente explotaba. En el caso de Toyota, los componentes electrónicos con variación no monitoreada fue lo que estaba generando que se acelerara. Estamos hablando de ensambles defectuosos que pasaron, entre comillas, dentro de especificación, pero fuera del control estadístico, es decir, no estaban siendo los adecuados, ya sea por medidas, por dimensiones o por lo que ustedes quieran. Takata, ay, Takata, ¿qué les puedo decir de ellos? Los químicos del inflador eran inestables como en la presencia de la humedad y la parte de la granulometría con la que estaban diseñados. Esto es lo que provocaba que pues bajo ciertas condiciones se abrieran o se activaran y pues explotaran. Y para colmo, pues las zonas metálicas pues no eran a lo mejor no eran lo correcto y pues obviamente no era lo ideal. ¿Qué consecuencias hubo para cada una de estas empresas? Bueno, en el caso de Samsung, se habla de alrededor de 6,300 millones de dólares, perdón, 5,300 millones de dólares. Estamos hablando de un retiro global de unidades de 2,5 millones de celulares que se tuvieron que retirar del mercado, incluso aquellos que ya habían sido vendidos. Se canceló por completo la producción de ese modelo de celular. Y como estamos hablando de que el cliente se importa, el servicio al cliente se importa, la opinión importa, aparte de la pérdida económica, tuvo daños en su reputación y costos de investigación. Tuvieron que haber reemplazos, logística, compensaciones, destrucción de inventario. Imagínense cuántos equipos no se fueron a la basura. ¿Cuánto fue
lo que los inversores dejaron de invertir, porque pues ya no eres confiable, amigo, ya, o sea, ¿quién va a querer comprarte si ahora tus celulares explotan a cada rato? Toyota tuvo una pérdida estimada entre 5,000 y 6,000 millones de dólares. Aquí se le sumaron multas del gobierno estadounidense estimadas en 1,2 mil millones, demandas civiles, acuerdos, todo eso lleva dinero. Costos de retiro de más de 9 millones de autos. Y obviamente, al igual que Samsung, pues su pérdida de daños en la reputación y esto se vio reflejado en la caída en ventas. La caída en ventas durante el periodo de que se hizo toda esta investigación y por el modelo del automóvil. Takata, nuestro pequeño amigo Takata, bueno, estamos hablando, imagínense, de más de 24 millones de dólares para este punto y por la cantidad de dinero del que se habla, estamos mencionando una quiebra totalmente de Takata, la empresa desaparece por completo. Los costos asumidos luego por las automotrices, es decir, pues las automotrices dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues mi auto estaba bien, pero tu producto no estaba bien. Y tú lo ensamblaste, ahora ¿quién paga los daños? Porque obviamente el cliente dice, tú me lo diste, tú me lo pagas, el error fue tuyo, no fue el mío. Y a esto súmale las demandas, las multas civiles que esto conlleva. Y obviamente la sustitución de infladores en más de 67 millones de autos. Son casos que existen documentados en donde se pudo haber arreglado, uno, con control estadístico y dos, seis sigmas. Ver siempre que nuestro proceso cumpla con los parámetros adecuados. Ver siempre que nos mantengamos dentro de la variabilidad. Ver siempre que estemos pensando en, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Hay que investigarlo. ¿Cómo lo voy a investigar? Ah, bueno, voy a analizar, voy a detectar datos, voy a interpretar mis datos, voy a proponer mejoras. Esto es lo que busca Seis Sigmas. Piensa en datos, es el tema de la plática que quería entregarles el día de hoy. Piensa en datos, piensa cómo puede afectarme el dato el día de hoy, cómo el dato puede cambiar el día de mañana, cómo puedo llevar esa información y decir, mira, yo te propongo esto para mejorar. Y bueno, eso es algo que me gusta mucho comentar y pues yo soy amante de lo que es la parte estadística porque te ayuda a resolver problemas y si no te ayuda al menos te da una idea de qué es lo que podría hacer y te da una idea muy clara de lo que está pasando en el proceso. Pero, ¿qué medidas tengo para poder hacerlo, para poder implementarlo, para ayudarme? Porque obviamente estamos hablando de cálculos, muchos cálculos. Y aquí es donde entran las herramientas del industrial moderno. Minita, mi recomendación para ustedes. Yo sé que muchos de ustedes están estudiando, muchos de ustedes a lo mejor están cargados ahorita en tareas, en materias, pero aprendan a usar Minitab. Les ayuda muchísimo, muchísimo. Minitab es un programa que te permite hacer diferentes cosas, control estadísticos, diseños de experimentos, análisis de ANOVA, te permite incluso manejar programas de confiabilidad de equipos, que te permite integrar todo lo que nos dice el Seis Sigmas. Te permite realizar diagramas de causas y efectos, qué está pasando, qué no está pasando, qué me está afectando. Es muy versátil. Pero bueno, yo sé que a veces existe la posibilidad de que no se puede usar. Entonces aparece nuestro amigo fiel, Excel, Microsoft Excel. Con Excel también existe un apartado estadístico que hay que, pues, conocerlo, activarlo, porque no siempre está activo, y entenderlo. Tal vez lo que nos da el Minitab no nos los da Excel de la misma manera, pero nosotros podemos generarlo. Y con el hecho de que saber lo que estamos haciendo, lo podemos hacer. Hay otras plataformas que te ayudan como JMP, que también es un programa estadístico muy bueno. Power BI, que al fin y al cabo tú le dices lo que necesitas, él te propone cómo hacerlo y te propone empezar a hacerlo más automático con las variables que tú le vayas alimentando. Es una plataforma versátil, muy útil, pero a lo mejor no tan común, pero sí existe.
Y mi recomendación para ustedes, aprendan Minitab. No lo saben en la escuela, busquen programas que puedan permitirles conocerlo. Aprendan a usar el Excel de manera correcta. Y esta manera correcta es aprendan funciones. Hay ocasiones donde una macro, por ejemplo, que son programas que te permite el Excel configurar para que una tarea tan sencilla como un análisis de datos te lo haga de forma automática. Obviamente tú la tienes que programar o en algunos casos tú lo tienes que hacer primero para que él sepa y te diga, ok, ya limpié los datos, mira, estos datos sí te sirven, pero también recuerden que existe nuestro criterio. En la mañana, durante mi jornada laboral, tuvimos una conversación en donde hablábamos, oye, ahorita existen herramientas de IA que están siendo utilizados por muchas personas. Estos chatbots de IA, el más famoso creo que es ChatGPT. ¿Es una herramienta útil? Sí. ¿Es una herramienta que te permite conocer temas de manera un poquito más sencilla? Sí. Y hace poco decíamos, bueno, teníamos un problema con relación a la confiabilidad de un equipo. ¿Y qué pasaba con esta confiabilidad? Decía un compañero, yo no estoy tan relacionado con los temas de confiabilidad mecánicos porque no es mi área, pero esta herramienta le estuve preguntando y le estuve preguntando cosas que yo ya sé que están en internet y me estuve autocapacitando y logré obtener esto. Y dijimos, oye, esto está muy bien, mira. Bueno, las herramientas que tenemos, que ahorita se están creando como con el apoyo de la inteligencia artificial, usémoslas para conocer. Le pueden preguntar, fíjate que tengo un problema así, así, ¿cómo lo analizo? Ok, si ustedes tienen la oportunidad de tener Minitab, no importa la versión que sea, es un buen ejercicio que ustedes pueden ir haciendo. De hecho, incluso en internet o en la página de Minitab como tal, pueden encontrar ejemplos que pueden reproducir en el software. Y si tienen dudas, este tipo de servicios de IA pueden ayudarles a sacar esas dudas, ¿no? Pero recordemos siempre que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo. Al final la decisión la tienen ustedes, porque él va a sacar información que hay en Internet y recordemos que no toda la información que hay en Internet es cierta. Aquí es donde entra nuestro criterio estadístico, es donde entra nuestra expertise que se va generando con el paso del tiempo. El día de hoy vine a hablarles de Six Sigma, piensa en datos para que ustedes lo conozcan. Más adelante también por esta misma plataforma y más adelante también de esta misma manera, voy a empezar a abordar temas un poquito más específicos, empezando por cómo hago el análisis de datos, cómo selecciono mis datos. Bueno, empezando por ahí, estadística. Vamos a empezar a tener pequeñas sesiones como esta. Ahorita fue muy básica, muy fundamental. Y yo sé que estamos iniciando el año y me parece muy bien que lo tengamos iniciando el año para que ustedes tengan herramientas que más adelante les puedan servir. Mi objetivo del día era que ustedes conocieran lo que fuera Seis Sigmas, que conocieran lo que es una variabilidad, las que existen, de dónde podemos tenerlas, para que se vayan haciendo una idea de lo que significa el análisis de lo que vamos a hacer. Que conozcan un poquito del tema y que ahorita se los di de forma muy rápida, muy resumida, pero es un mundo entero. Incluso hay ya como que formatos específicos donde vamos llenando, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué preguntas nos vamos haciendo? Pero pues nos ayuda, son formatos o acordeones que nos van guiando, pero al fin y al cabo somos nosotros quienes vamos tomando la decisión. Y más adelante lo vamos a ir viendo y poco a poco. Me parece que mi siguiente plática con ustedes, muchachos, es en febrero, no recuerdo ahorita qué fecha, y vamos a hablar un poquito más de los datos o cómo lo hago para llegar a esto, al Seis Sigmas, a evitar que yo llegue a lo que pasó con Samsung, para evitar a que yo llegue con lo que pasó con otras empresas, para evitar que yo llegue a una empresa, a un trabajo y yo diga, ay, caray, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿De cómo lo hago? Y al menos para que ustedes tengan una noción, para que ustedes vayan conociendo, para que ustedes vayan sabiendo. A lo mejor no van a llegar a decir así como que, ay,
eso es Six Sigma, eso yo lo hago. No, a lo mejor, mira, esto se basa en la parte estadística. Oye, ya estoy haciendo estadística, pues ya vamos a completarlo con el Six Sigma. A veces es más fácil. Recordemos que no siempre usamos los mismos caminos para llegar al mismo resultado, pero el objetivo es llegar siempre al resultado y que sea constante y repetible, que yo lo estoy haciendo y mi compañero también puede hacerlo, porque si yo solamente lo logro, ay, ahí está pasando también algo raro. Y bueno, esa es la plática del día de hoy. Fue una plática sencilla, corta, espero que haya sido entendible y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, ingeniera, por el tiempo, por compartir sus experiencias con nosotros y pues más que nada el cómo reducir los errores y las variaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, la puede decir o la puede escribir.